Vamos a resolver estos ejercicios de forma rápida para aprender un poquito las propiedades que tenemos de los logaritmos. Entonces, vamos con el ejercicio. El ejercicio número 1 nos dice que calculemos los siguientes logaritmos aplicando la definición sin usar la calculadora. Bien, pues nos dice logaritmo en base 13 de 169. Lo que primero que vamos a hacer es descomponer factorialmente el 169. Esto va a ser igual al logaritmo en base 13 de 169, que si lo factorizamos es 13 al cuadrado. 13 al cuadrado. Aplicando la propiedad del logaritmo de una potencia, pues va a ser el exponente multiplicado por el logaritmo de esa misma base sin el exponente. Logaritmo en base 13 de 13. El logaritmo en base 13 de 13 es a qué número he de elevar 13 para que me salga 13, y eso es 1. Este logaritmo sería 1 y el 2 me quedaría 2 por 1, que sería 2, ¿vale? De la misma forma, el logaritmo en base 2 de 1 partido 32, pues tendría el logaritmo en base 2 de 1 partido 2 elevado a 5, factorizando el 32, que esto lo puedo expresar también como el logaritmo en base 2 de 2 elevado a menos 5, ¿vale? La misma propiedad que hemos usado nos vale para exponentes negativos, es decir, esto sería menos 5 por el logaritmo en base 2 de 2. ¿A qué número he de elevar 2 para que me salga 2? 1. Así que este logaritmo de en base 2 de 2 es 1 por menos 5. Este resultado sería menos 5. ¿De acuerdo? Venga, logaritmo en base 7 de 1. ¿A qué número he de elevar 7 para que me salga 1? ¿A qué número he de elevar 7 para que me salga 1, ¿no? Esa es la correlación que hacíamos entre los logaritmos y su expresión exponencial, ¿no? Si el logaritmo en base 7 de 1 es un número x, pues ese x elevado a 7, el 7 que es la base elevado a x, tiene que ser 1. De aquí concluimos que x tiene que ser igual a 0, ¿vale? Luego el logaritmo en base 7 de 1 va a ser 0. Este logaritmo me da igual cuál sea la base, porque cualquier base elevado a 0 me va a dar 1. O sea que el logaritmo en base 2 de 1 también es 0, el logaritmo neperiano de 1 también es 0, y así todos los logaritmos de 1 van a ser 0, porque cualquier número elevado a 0 es 1. Vamos con el siguiente. Tenemos que hacer también la factorización de 729. Vamos a ver el logaritmo en base 3 de 1 partido la raíz onceava, y 729 lo vamos a poner en su forma factorial, que va a ser 3 elevado a 6. O dicho de otra manera, puedo poner que es, expresando esto en potencia de exponente fraccionario, sería 3 elevado a 6 onceavos, pero como es la inversa, esto sería el logaritmo en base 3 de 3 elevado a menos 6 onceavos, ¿vale? La raíz es el denominador, el exponente es el numerador, y lo pongo negativo porque es la inversa de esa misma potencia positiva, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues ya lo tenemos. El logaritmo en base de 3 de 3 va a seguir siendo 1, de manera que el logaritmo en base de 3 elevado a algo es ese algo, ¿no? Estamos extrayendo a qué número tengo que elevar 3 para que me salga 3 elevado a menos 6 partido por 11, pues eso es precisamente menos 6 partido por 11. O si queréis como antes, sería menos 6 partido por 11 por el logaritmo en base de 3 de 3, que es 1. Es exactamente lo mismo. Vamos con el siguiente, logaritmo de 0,00001. Esto lo puedo expresar en forma de potencia diciendo que es el logaritmo de 10 elevado a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 a menos 5. Y esto va a ser pues menos 5, ¿no?
¿A qué número tengo que elevar 10 para que me salga 10 elevado a menos 5? Pues a menos 5. Esto es rápido. Lo mismo hacemos en todas, ¿de acuerdo? El logaritmo en base 5 de raíz cuarta de 125. 125 es 5 al cubo, es decir, esto sería 5 elevado a 3 cuartos. El índice de la raíz es el denominador, el exponente de aquí, que es 125, que es 5 al cubo, en el numerador. ¿Y a qué número tengo que elevar 5 para que me dé 5 elevado a 3 cuartos? Pues precisamente 3 cuartos. Muy bien. Lo mismo con el logaritmo en base 7. Logaritmo en base 7 de la raíz de 1 partido 343, que 343, si hacemos la descomposición factorial, si no me equivoco, es 7 al cubo. Vamos a comprobarlo. 7 al cubo, eso es 1 partido 7 al cubo. Luego esto es lo mismo que el logaritmo en base 7 de 7 elevado a menos 3 medios, ¿no? El medio porque es la raíz y el menos 3 porque es la inversa, ¿no?, de 1 partido 7 elevado a 3. La inversa de 7 elevado a 3, por eso vamos al número negativo. Y aquí pues ¿a qué número tengo que elevar 7 para que me salga 7 elevado a menos 3 medios? Pues menos 3 medios precisamente. Bueno, pues con eso terminamos el ejercicio número 1. Vamos con el ejercicio 2, que nos dice que, sabiendo que el logaritmo de base 10 de 2, logaritmo decimal de 2, es aproximadamente 0,301 y que el logaritmo decimal de 3 es aproximadamente 0,477, calcula, aplicando las propiedades, sin usar la calculadora, el logaritmo de 1 partido por 9. Ya sabemos que cuando no decimos la base, asumimos que es logaritmo decimal de base 10, ¿vale? Y lo omitimos el 10, no hace falta escribirlo. Entonces, pues bueno, vamos a ver el logaritmo de 1 partido por 9, pues esto va a ser el logaritmo de 1 partido 3 al cuadrado, que esto es igual al logaritmo de 3 elevado a menos 2. Por las propiedades de la potencia, pues esto va a ser menos 2 por el logaritmo de 3. Como el logaritmo de 3 es 0,477, pues ya sustituyo y ya lo tengo, ¿no? Esto sería menos 2 por 0,477, que sería menos 0,954. Menos 0,954. Bien, logaritmo de 60. Como sé solamente el logaritmo de 2 y el logaritmo de 3, pues voy a intentar poner el 60 como un producto de cosas que yo pueda transformar en logaritmo, ¿no? Vamos a ver, el logaritmo de 60 va a ser igual al logaritmo de 10 por 3, que sería 30, y por 2. Y esto es el logaritmo de un producto, que es la suma de logaritmos, aplicando la propiedad primera de los logaritmos. Es decir, esto va a ser el logaritmo de 10 más el logaritmo de 3 más el logaritmo de 2. Como el logaritmo de 2 lo tengo, el logaritmo de 3 lo tengo, y el logaritmo de 10, ¿a qué número he de elevar 10 para que me salga 10? 1, ¿vale? El logaritmo decimal de 10 es 1. Así que esto es igual a 1 más 0,301 más 0,477, que esto será igual, usando la calculadora, será igual a 1,775. 1,775. Bueno, aunque dice que no usemos la calculadora, pero bueno, esto lo podríamos hacer, ¿no?, sin usar la calculadora, pero vamos a perder tiempo en hacer esas operaciones. Lo hacemos aquí en el ejercicio de forma rápida, pero lo podríamos hacer en un examen sin calculadora, ¿no?, haciendo la suma. Vamos al siguiente, logaritmo de 0,75, pues ese decimal lo voy a expresar como fracción. El logaritmo de 0,75 es lo mismo que el logaritmo de 3 cuartos, que esto es lo mismo que el logaritmo de 3
partido 2 al cuadrado, y aquí voy a aplicar la propiedad de el logaritmo de un cociente. El logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos, es decir, va a ser el logaritmo de 3 menos el logaritmo del denominador, que es 2 al cuadrado. Ya lo voy a poner como 2, ¿no? Porque tienes un cuadrado, sería el logaritmo de 2 al cuadrado, va a ser 2 por el logaritmo de 2. 2 por el logaritmo de 2. Y esto, como tenemos ya los datos, logaritmo de 3 sería 0,477 menos 2 por el logaritmo de 2, que sería 0,602 menos 0,602, y si hacemos esta resta esto me da menos 0,125 menos 0,125. Vamos con el siguiente, que es el logaritmo de raíz cúbica de 12, que es lo mismo que el logaritmo. 12 es 3 por 4, es decir, 2 al cuadrado por 3, 2 al cuadrado por 3, y todo ello elevado a un medio, ¿vale? Entonces, pues podemos simplificar uno de los doses, por ejemplo, ¿no? O bueno, podemos hacer que esto es un medio por el logaritmo de 2 al cuadrado por 3, 2 al cuadrado por 3, y el logaritmo de un producto va a ser la suma de los logaritmos, es decir, esto va a ser un medio de el logaritmo de 2 al cuadrado por 3, va a ser el logaritmo de 2 al cuadrado más el logaritmo de 3, y esto va a ser igual al logaritmo de 2 al cuadrado, que es 2 veces el logaritmo de 2, es decir, un medio por este logaritmo de aquí va a ser 2 el logaritmo de 2, 2 por el logaritmo de 2, más el logaritmo de 3, que ya lo tenemos arriba calculado, ¿no? Que nos lo dan como dato. ¿Vale? Desarrollando un poco la fracción, lo voy a poner por aquí abajo y luego hacemos el siguiente. Esto va a ser un medio por 2, pues esto es logaritmo de 2, el logaritmo de 2 más el logaritmo de 3 partido por 2. No, este un medio multiplica a este y a este. Propiedad distributiva. Así que tenemos que es 0,301 más 0,477 dividido entre 2, y si hacemos esta operación nos sale 0,5395, 0,5395, si no me he equivocado. También lo podríamos haber hecho de otra manera, poniendo la raíz cúbica de 12, ¿no? Como el logaritmo de la raíz cúbica de 12 es el logaritmo de la raíz cúbica de 2 al cuadrado por 3, y esto es el logaritmo de la raíz cúbica de 2 al cuadrado por la raíz cúbica de 3. Bueno, me acabo de dar cuenta que aquí había raíz cúbica y yo he puesto aquí un medio, o sea que esto es un tercio, ¿vale? Esto es un tercio, esto es un tercio, esto es un tercio, y entonces esto es 2 tercios del logaritmo de 2, 2 tercios del logaritmo de 2 más un tercio del logaritmo de 3, o el logaritmo de 3 partido por 3. Así que vamos a borrar esto, que esto está mal, y hacemos los nuevos cálculos. Es que se me había ido ese 2 por ese 3, no había visto que era índice 3 la raíz y pensé que era una raíz cuadrada, ¿vale?
Así que vamos a hacer el nuevo cálculo. Y eso sale 0,3596. Esto sale 0,3596, ¿vale? Pues logaritmo de 2 ponemos su valor, que es 0,301, y el logaritmo de 3 ponemos su valor, que es 0,477. Bien, pues exactamente lo mismo que hubiéramos hecho aquí, ¿no? Esto es 2 elevado a 2 tercios, es decir, que sería 2 tercios por el logaritmo de 2, como es el logaritmo de un producto, pues es la suma de logaritmos, más 1 tercio del logaritmo de 3, que es esto mismo que hemos hecho aquí, y cambiando logaritmo de 2 por su valor, 0,301, y cambiando logaritmo de 3 por su valor, que es 0,477, pues nos debe de salir esto si no nos hemos equivocado. Vale, voy a borrar un poco para hacerme hueco, porque si no, no me cabe el último ejercicio. Continuamos. Logaritmo en base 3 de 2. Bueno, pues otra de las propiedades que nos faltaba por ver, ¿no? Que es el cambio de base, porque aquí tenemos el logaritmo en base 3 de 2. Pues si queremos hacer el cambio de base, va a ser el logaritmo de 2 partido el logaritmo de la base, y en este caso son decimales los dos. La base 3, el logaritmo en base cualquiera de un número es el logaritmo en la nueva base de ese número partido el logaritmo de la nueva base de ese mismo número, y esto es simplemente el cociente entre 0,301, que es el valor aproximado que nos han dado para el logaritmo de 2, y 0,477, que es el valor que nos han dado como aproximación del logaritmo de 3, y el resultado nos da 0,6310. 0,6310, ¿vale? Bueno, pues con esto terminamos el ejercicio 2. Vamos a ver el siguiente. Continuamos entonces con el ejercicio número 3. Vale. Nos dice que sabiendo que el logaritmo de x es 0,07 aproximadamente y que el logaritmo de y aproximadamente es menos 1,8, calculemos estos valores de los logaritmos de estas expresiones algebraicas aplicando las propiedades. Bueno, pues vamos a aplicar las propiedades. ¿Qué propiedades podemos aplicar aquí? Pues esto es el logaritmo de un cociente. En el denominador además hay un producto de cosas, me saldrá el logaritmo del denominador, que a su vez es la suma de dos logaritmos. Es decir, el logaritmo de un cociente es el logaritmo del numerador, es decir, el neperiano de raíz de x. Ya voy a poner x como x elevado a un medio, ¿vale? La raíz de x menos el neperiano del denominador, que va a ser e elevado a 4 quintos por i elevado al cubo. A su vez, este logaritmo, que es de un producto, lo puedo separar en la suma de dos logaritmos. Esto sería igual, el neperiano de x elevado a un medio ya lo voy a poner como un medio por el neperiano de x, y el neperiano de x nos han dicho que es 0,7, ¿no? El neperiano de x elevado a un medio es un medio por el neperiano de x, es decir, un medio por 0,7, menos, y ahora voy a abrir un paréntesis porque va a ser la resta menos el logaritmo de un producto, que va a ser la suma de dos logaritmos, ¿no? Va a ser el logaritmo de e elevado a 4 quintos más el logaritmo de i al cubo. El logaritmo de e elevado a 4 quintos es 4 quintos. Bueno, cuidadito, que estamos poniendo logaritmos, son neperianos, ¿eh? Vamos a borrar esto, que estamos hablando siempre de neperianos. Neperiano, que se nos ha ido aquí la pizza. Neperiano, ¿vale?
Venga, pues entonces esto es igual a... Luego hacemos este otro que nos da hueco, no sé si lo puedo borrar y ponerlo luego. No, no me deja borrarlo. Venga, seguimos por aquí abajo. Tengo 0,7 partido por 2, 0,7 partido por 2, que es esta parte de aquí, menos, y ya voy a poner 4 quintos por el neperiano de elevado a 4 quintos. ¿A qué número tengo que elevar e para que me salga e elevado a 4 quintos? Pues precisamente 4 quintos, ¿no? Y 3 veces el neperiano de i. 3 veces el neperiano de i, que es 3 veces por el neperiano de i, vale menos 1,8. Menos 1,8. Cuidado con el signo, ¿vale? Hay que tener cuidado. Y este menos nos afectaba a estas dos cosas, ¿de acuerdo? Este menos de aquí nos afectaba a esos dos logaritmos que ya los hemos pasado a su valor numérico. Pero el paréntesis sigue existiendo. Entonces tengo que es 0,7 partido por 2, o si queréis ya 0,35, y vamos simplificando cosas. 0,7 partido 2, que es 0,35 menos 4 quintos, y esto sería más por menos más 3 por 1,8. Vale, pues si operamos todo esto nos va a salir 4,95. Vale, pues este de aquí le vamos a hacer abajo, es algo similar. Aquí tenemos dos neperianos también, neperiano también de un producto. Tenemos, a ver si esto funciona o qué. Vale, me voy por aquí. Tenemos el neperiano de un producto, la suma de neperianos, ¿no? Será el neperiano de elevado a 5 más el neperiano de x más el neperiano de z. El neperiano de elevado a 5 es 5, el neperiano de x no lo dan, es 0,7, el neperiano de z no aparece en el enunciado, vamos a dejarlo ahí. Y luego tenemos la segunda expresión, el segundo logaritmo neperiano que nos aparece aquí, que es el neperiano de un cociente. El neperiano de un cociente va a ser la resta de los dos neperianos, va a ser el neperiano del numerador de x al cuadrado por i elevado a 5 medios, y ya lo pongo en fracción, este producto, menos el neperiano de z. Bueno, de aquí ya vemos que más neperiano de z menos neperiano de z se nos va, y nos quedaría simplemente desarrollar esta expresión. Neperiano de e elevado a 5, ¿a qué número tengo que elevar e para que me salga e elevado a 5? Pues precisamente el exponente que lleva e, ¿no? Cuando la base es el número e, que es neperiano, y tenemos en el argumento e elevado a un número, pues el exponente es el resultado del logaritmo. Más el neperiano de x, que el neperiano de x es 0,7, que nos lo dan en el enunciado, y más 2 el neperiano de x, bueno, neperiano de un producto, voy a tener la suma de neperianos, es decir, esto va a ser neperiano de x cuadrado, que es 2 neperiano de x, 2 neperiano de x, más 5 medios neperiano de y. 5 medios neperiano de y. Y ya tengo un poco todos los valores, ¿no? Ya tendría 5,7, que sería esta suma, más 2 neperiano de x, más 2 por 0,7, es 2 neperiano de x, y más 5 medios por neperiano de y, que es menos 1,8. Si hacemos todas estas operaciones, y esto me sale 2,6, ¿vale?
Muy bien, pues aplicando las propiedades hemos calculado esos dos. Vamos para hacer otro ejercicio más. Bueno, pasamos al ejercicio 4, en el cual nos dice que despejemos el valor de a. ¿Vale? Así que tengo aquí a dentro de un logaritmo como argumento de un logaritmo, y luego tengo una serie de sumas de algún número con logaritmos. Bien, la idea de estos ejercicios es llegar a una expresión que sea de este tipo, ¿no? Que sea el logaritmo de a sea igual a el logaritmo, y conseguir en este otro miembro de la derecha una expresión, ¿no? Una expresión. Cuando yo llegue a una ecuación de esta forma, pues voy a poder igualar que el argumento es igual en ambos casos, ¿no? El logaritmo de un número va a ser igual al logaritmo de ese mismo número. Es decir, cuando llegue, si yo consigo reducir todo este segundo miembro a un logaritmo, pues el argumento de ese logaritmo tiene que ser igual a a. Vamos a verlo. Vamos a ver si puedo. ¿Puedo poner 1 en forma de logaritmo? Pues sí, ¿no? ¿Qué logaritmo me da como resultado 1? Que lo hemos visto antes. ¿Qué logaritmo nos da como resultado la unidad? Pues precisamente sería el logaritmo de 10, ¿no? Porque si yo pongo el logaritmo de 10, eso quiere decir que a qué número tengo que elevar 10 para que me salga 10. Y precisamente es la unidad, o sea que el logaritmo de 10 es 1, lo hemos visto antes, ¿vale? Entonces, bueno, es poner todo en forma de logaritmos, y luego, como son sumas de logaritmos, lo voy a poder poner como un logaritmo de un producto, y si hay restas lo podré poner como logaritmo de un cociente, ¿vale? Bueno, vamos a irlo viendo. Un medio de logaritmo de x va a ser el logaritmo de x elevado a un medio, es decir, de la raíz de x, ¿no? Fijaros que estamos haciendo justo lo contrario que veníamos haciendo en los ejercicios anteriores, ¿no? En lugar de deshacer, estamos volviendo a meter los coeficientes como exponentes. Más 3 logaritmo de y, es decir, más el logaritmo de y al cubo, y aquí tengo un menos, pues puedo, bueno, voy a dejarlo como menos, y voy a poner el logaritmo de z elevado a 3 quintos. Eso sería la raíz quinta de z al cubo. Z elevado a 3 quintos es la raíz quinta de z al cubo. Bien, este menos lo podría considerar como menos 3 quintos y pasarlo como exponente a la z. Es decir, podría poner el logaritmo de z elevado a menos 3 quintos, que sería 1 partido, o sea, el logaritmo de 1 partido la raíz quinta de z cubo. Podría hacerlo así y dejar aquí un más. Nos va a dar el mismo resultado, pero bueno, para ejemplo didáctico y para comprobar las propiedades de las sumas se transforman en productos y las restas en cocientes, lo vamos a dejar así. Venga, pues entonces aquí tengo una suma de 3 logaritmos, pues va a ser el producto, ¿no? Va a ser el logaritmo del producto. Esto va a ser el logaritmo por un lado un producto 10 por raíz de x y por y cubo, y por otro lado, como esto sería uno de los logaritmos y el otro es una resta, pues lo podría poner ya como un solo logaritmo, como un cociente, ¿de acuerdo? Es decir, aquí pondría raíz quinta de z cubo. ¿Vale? O si queréis hacerlo con un paso intermedio, es decir, por un lado tendría la agrupación de las sumas. La agrupación de estas sumas sería el logaritmo de 10 por raíz de x por y cubo,
Eso sería la agrupación de estas tres sumas menos el logaritmo de la raíz quinta de z cubo. Entonces tengo una resta de dos logaritmos, pues eso va a ser el logaritmo del cociente, que es lo que he hecho. El logaritmo del primero partido el segundo, ¿vale? Es el logaritmo de toda esta expresión. Podría racionalizar 5 menos 3 es 2, es decir, si yo multiplico el numerador y denominador por la raíz quinta de z cuadrado, pues me va a quedar 10 raíz de x y cubo por raíz quinta de z al cuadrado partido por, si yo multiplico raíz quinta de z cuadrado por raíz quinta de z cubo, para no alterar la fracción, que es lo que estamos haciendo, pues tendría la raíz quinta de z elevado a 5, que va a ser precisamente z, y con esto tenemos la expresión racionalizada como solución. Vale, voy a borrar para hacer el apartado B, que si no, no voy a tener hueco. Pero antes de borrar, aquí he cometido un error, esto no es igual a esto, ¿vale? Aquí lo que tengo que poner es separar esto de alguna manera. O sea, cuando tengo ya el logaritmo de esta expresión era igual al logaritmo de a, lo que concluyo es que, pongo aquí punto y coma, a entonces es esto mismo que hay dentro del logaritmo, ¿no? Cuando tengo que el logaritmo de a es igual al logaritmo de todo esto, pues entonces a es lo que había dentro del logaritmo. No sé si me explico, pero bueno, entonces este sería el resultado escrito de forma correcta, ¿vale? Esto es la raíz quinta de z cuadrado y este es el valor de a. El logaritmo se queda como está, lo que pasa es que como esto es igual al logaritmo de a, como esto es igual al logaritmo de a, pues entonces igualo a con esta expresión. Vale, borramos y seguimos. Pues nada, seguimos con el apartado B, pues muy similar, ¿no? Logaritmo en base 5 de a igual a un medio, ¿vale? Bueno, pues vamos a poner esto, todo este segundo miembro, lo vamos a intentar poner como sumas restas de logaritmos, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos un medio que lo vamos a poner como el logaritmo en base 5 de 5 elevado a un medio, ¿no? Logaritmo en base 5 de 5 elevado a un medio va a ser un medio, más logaritmo en base 5 de x elevado a 4, logaritmo en base 5 de x elevado a 4, y menos el logaritmo en base 5, logaritmo en base 5 de y elevado a un tercio. Y elevado a un tercio. Lo mismito de antes, tengo una suma y luego una resta. Puedo poner esto de forma que va a ser el logaritmo, suma de logaritmos va a ser el logaritmo del producto. Logaritmo en base 5 de 5 elevado a un medio, que es raíz de 5 por x elevado a 4, ¿vale? Menos el logaritmo en base 5 de raíz cúbica de i, de raíz cúbica de i. Y esto es una diferencia de logaritmos que lo puedo expresar como el logaritmo de un cociente, el logaritmo de raíz de 5 por x elevado a 4 partido por raíz cúbica de i, raíz cúbica de i. Por lo cual, como esto es el logaritmo en base 5 de a, puedo igualar a argumentos, ya que tengo la misma base, y entonces pues tiene que ser, si esto es el logaritmo de a, si esto es el logaritmo en base 5 de a, pues esta a de aquí es igual al argumento de este otro logaritmo de acá, ¿vale? Con lo cual tenemos que a es igual raíz de 5
raíz de 5 por x elevado a 4 partido raíz cúbica de y. Si queremos racionalizar el resultado, tendríamos que multiplicar el índice menos el exponente, 3 menos 1, 2, tendría que multiplicar por la raíz cúbica de y cuadrado en el numerador y en el denominador. Es decir, raíz de 5 por x elevado a 4 por la raíz cúbica de y al cuadrado, y todo ello partido, si multiplico raíz cúbica de y cuadrado en el numerador y en el denominador, me va a quedar abajo la raíz cúbica de y al cubo, que va a ser y. ¿Vale? Y esta es la solución racionalizada del apartado C. Del apartado B, perdón. Del B. Vamos a poner aquí que A es para tener las soluciones aquí, que ya las podáis ver. Pero bueno, si no lo copiáis. Vale. Partido. Estoy copiando esta otra. Raíz 5 es 4 por raíz cúbica de y cuadrado. Vale. Partido por y. Ese es el valor de A si no me he equivocado. Vale. Vamos con el apartado C, borramos un poquito. Exactamente el ejercicio es totalmente similar, ¿no? Pues nada, vamos a poner todo esto en forma de logaritmos. Voy a poner 3 como el neperiano de e al cubo, ¿vale? Eso sería 3 más el neperiano de x elevado a 2 quintos, x elevado a 2 quintos, que sería este 2 quintos pasarlo como exponente, menos 5 neperiano de y, 5 neperiano de y, más un séptimo neperiano de z. Vale, voy a mantener esta resta para poner estos dos en el denominador, ¿no? 5 neperiano de y lo voy a poner como neperiano de y elevado a 5, neperiano de y elevado a 5, y voy a poner un séptimo neperiano de z como el neperiano de z elevado a un séptimo, que va a ser el neperiano de la raíz séptima de z, el neperiano de la raíz séptima de z. Bien, pues esto va a ser, aquí tenemos una suma de logaritmos neperianos que va a ser un producto, y aquí tenemos una resta de neperianos que va a ser un cociente. Así que esto va a ser el neperiano de un cociente, que en el numerador voy a tener un producto que va a ser e cubo por x elevado a 2 quintos, es decir, e cubo por la raíz quinta de x cuadrado, y en el denominador voy a tener y elevado a 5, y elevado a 5 por la raíz séptima de z. Y ahora ya, como esto es el neperiano de A, es igual a todo esto, y he conseguido poner todas esas sumas como un solo logaritmo con un solo argumento, que es este paréntesis, pues igual, ¿no? Lo mismo que hemos hecho antes, ¿no? Entonces, A, puedo concluir, de aquí deduzco que A es igual a e elevado al cubo por raíz quinta de x cuadrado partido y elevado a 5 y por raíz séptima de z. Y si queremos dejar la expresión racionalizada sin raíces en el denominador, 7 menos 1, 6, tendría que multiplicar por la raíz séptima de z elevado a 6, e cubo por la raíz quinta de x cuadrado por la raíz séptima de z elevado a 6 partido y elevado a 5
y al multiplicar raíz séptima de z elevado a 6 por raíz séptima de z nos va a quedar z, y esa es ya la solución racionalizada. Bien, pues hemos terminado el ejercicio 4, vamos a uno más y con esto terminamos. Bien, pues este es el quinto y último ejercicio, que nos pide que calculemos aplicando un cambio de base. Bueno, aquí la base es a elevado a 11, es un poco puñetero, pero bueno, vamos a aplicar nuestra propiedad. Como tenemos un logaritmo en una base distinta, vamos a hacer que esto es igual al logaritmo decimal, o neperiano, nos da igual, ¿no?, de el argumento a elevado a 7 partido el logaritmo de la base, es decir, el logaritmo de a elevado a 11. Bien, podemos aquí simplificar algunas cosas, ¿no?, porque el logaritmo decimal de a elevado a 7 va a ser 7 por el logaritmo decimal de a, y el logaritmo de a elevado a 11 va a ser 11 por el logaritmo decimal de a. El logaritmo de a con el logaritmo de a se nos va a ir, y esto nos queda 7 onceavos. ¿Vale? Vamos a hacer el siguiente, que es el logaritmo en base raíz de a elevado a 5. Aplicamos la misma definición, me voy un poquito más para abajo para que me quepa. Es el, bueno, si queréis, bueno, logaritmo neperiano, me da igual, de a elevado a 5 partido el logaritmo de raíz de a, es decir, el logaritmo de a elevado a un medio, es decir, esto es 5 logaritmo de a, 5 logaritmo de a, partido por un medio logaritmo de a, un medio logaritmo de a, logaritmo de a, logaritmo de a, se nos va, nos queda 5 partido por un medio, que es 10, ¿vale? Y en este último caso, pues es el logaritmo de 1 partido a de la raíz quinta de a cuadrado, pues hacemos exactamente lo mismo. Si queréis lo hacemos con el neperiano para que veáis que nos da exactamente igual, ¿no? Vamos a ver lo que nos sale. Sería, por un lado, el neperiano de a elevado a 2 quintos, de a elevado a 2 quintos, es decir, raíz quinta de a cuadrado, que lo tenemos aquí. Y por otro lado, en el denominador, el logaritmo de la base, es decir, el neperiano de 1 partido a, que es a la menos 1. Eso es 1 partido a. Bueno, pues esto es 2 quintos por el neperiano de a partido menos el neperiano de a. Neperiano de a con neperiano de a se nos va, y esto nos quedaría menos 2 quintos. ¿Vale? Bueno, pues con esto hemos terminado los ejercicios, y ya para el día siguiente seguimos con problemas de logaritmos.